Bueno, tenemos en la línea telefónica al presidente del equipo Cruz Azul, don Guillermo Álvarez, Billy Álvarez, como se le conoce en el medio futbolístico. Billy, nos da mucho gusto que nos tomen la llamada a esta hora. Sabemos que es tarde, que vienes de carretera, que vienes cansado, pero Billy, es importante hablar contigo, primero para ver qué va a pasar con Cruz Azul, felicitarte porque estás en semifinales. No es fácil, has hecho un muy buen equipo de fútbol, se han conformado bien las cosas para que Cruz Azul camine bien en la temporada, haya ganado la Copa, y Pedro Caixinha, Peláez, tú, el equipo en general, está donde debe estar siempre Cruz Azul, en semifinales. Billy, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches y un saludo cordial ahí a Rafa, a don Héctor y también a Paco Gabriel y a David, a Control Remoto, desde luego que con mucho gusto saludarlos. Y estamos, también falta otro factor, José Ramón, sí. Yo desde luego les agradezco que lo incluyan a uno en este núcleo de factores que han incidido en que tengamos una muy buena campaña, pero la afición ha jugado también un papel importantísimo. Desde luego que hay metas intermedias que efectivamente poder integrar el plantel a tiempo en una pretemporada y posteriormente lo que se va alcanzando en ritmo de juego, en acoplamiento, pues es un mérito de todo el grupo, principalmente de los actores en la cancha y de quien pues dirige técnicamente, tácticamente y está al día también en el caso nuestro director deportivo. Billy, una pregunta más de mi parte. Billy, ¿te gusta cómo juega el Cruz Azul, cómo se mueve, cómo juega en la cancha, cómo se para, cómo defiende, cómo ataca, cómo hace las transiciones rápidamente, cómo contragolpea? Sí, desde luego. Yo creo que hay un fútbol que puede ser mucho más elaborado. En otros torneos hemos tenido técnicos que, de acuerdo a las características de los jugadores, eso lo sabe muy bien Rafa, Paco Gabriel y, bueno, ustedes, todos los comunicadores, tanto don Héctor como tú y David, con tanto tiempo de ver fútbol, pues saben que todo está dependiendo de las características para poder tener un planteamiento. Sin embargo, lo que ahora se nota mucho más dentro del grupo, el compromiso, fundamentalmente es la velocidad con que se puede llegar al arco rival y que cada uno hace un papel y que propicia el equilibrio entre líneas, porque pues la misma delantera hace el achique o la presión para poder facilitar la labor defensiva. Muy bien, Billy, te va a preguntar Paco Gabriel. Licenciado, un gusto saludarlo. Paco, muy buenas noches. Felicitarlo por este gran trabajo. Yo quisiera preguntarle, porque si bien es cierto que los últimos 6 torneos las cosas no funcionaron como tiene que funcionar en Cruz Azul, también en la última década el equipo llegó a muchas finales con el señor Macarián, con el Flaco Tena, con el profe Mesa, sí. Y pareciera que ahora es como si fuera otro Cruz Azul, ¿no? Y no, es el mismo Cruz Azul. Yo creo que las cosas nunca se hicieron tan mal como la gente las percibía. ¿Por qué cree o cuál es el detonante para que ahora se valore todo? Ahora se habla de unión de grupo, reencuentro con la afición, que el director deportivo trabaja muy bien, que el técnico trabaja muy bien, etcétera, etcétera. ¿Cuál será el detonante para que hoy parezca que todo es extraordinario? Bueno, efectivamente hay otros torneos en donde se han alcanzado las finales y si no se logra el triunfo, porque tanto la afición como el mismo plantel se va ilusionando, no digo que falte esa hambre de triunfo, y también debe uno reconocer que el rival fue mejor o que hubo algunas circunstancias que más allá de quejarse de errores arbitrales y estar más bien tratando de mejorar la actitud y la disciplina táctica, en otros momentos efectivamente, Paco, no se trata de que todo estuvo mal porque se perdió una final, porque también pues la única manera de no perder la final es no disputándola, y en este aspecto no todo es también muy bueno o muy malo.
efectivamente ha habido muy buenos planteles, ha habido excelentes jugadores, todos muy profesionales, y el factor que ha incidido indudablemente en algunos torneos ha sido que un mal arranque no alcanza lo suficiente para que, no obstante que se pueda cerrar bien, el quedar en un octavo, pero por diferencia de goles no calificar, o no se diga en un 10º lugar, pues esto va desde luego creando una etiqueta de que papel mediocre, pero mucho más cuando se llega a disputar la final. Eso sí, a veces duele como si todo estuviera muy mal. Ahora no es de que todo esté excelente, siempre hay puntos por mejorar, y efectivamente, Paco, ahorita se ha podido conseguir lo que yo mencionaba de metas intermedias, de un buen arranque, y después de haber logrado pues una Copa MX y desde luego la calificación quedando en primer lugar, pero pues ya ha librado o superado una primera fase que son los cuartos de final. Ahora viene lo importante y cada vez será más complejo el siguiente paso. Licenciado, buenas noches. Una pregunta, fíjese que está sacando los números de la asistencia del Cruz Azul en este torneo, 323,992 con boleto pagado en el torneo. Sí. 323,000 aficionados, es muchísimo, y 30,858 del partido de la liguilla. En total 354,850 en 10 partidos. Esta gente pues habría llenado totalmente el Estadio Azul. ¿Qué tanto le ha ayudado para convocar a más público todos los factores que se reúnan? Que cambiaron de estadio, el Azteca, que el equipo ya ganó la Copa, que ha estado despertando mucho interés, todas las contrataciones que hicieron al principio. ¿Qué factores cree que han intervenido tanto para que la gente ahora tenga a Cruz Azul como el segundo mejor en asistencias de toda la liga? Don Héctor, qué bueno que, tan afecto a los números, a las estadísticas. Eso es un muy buen termómetro derivado posiblemente de cómo se integró el plantel, pero también del arranque que poco a poco ha ido animando y después ilusionando, y cada vez más allá de alguna fecha FIFA en la que no se tiene en el reinicio del torneo un buen resultado, finalmente el equipo acaba recuperándose, y es donde hay más base, más fundamento para que pues esa ilusión pueda cristalizarse. Tampoco no es estar subestimando a ningún rival, pero siempre se puede haber estudiado mejor las características y sobre todo saber de las virtudes del grupo, y eso ha contagiado también a la visión, aunado a los factores de promoción y desde luego a que ha habido una lealtad muy grande de la afición, Héctor. Fíjese que para muchos rincones del país o de las plazas en donde ha actuado de visitante, se han desplazado muchos aficionados de ciudades aledañas que verdaderamente ha animado y sorprendido sobre todo a todos los integrantes del plantel. Entonces, muy bien, Billy. David Faitelson, David Faitelson te quiere hacer una pregunta desde San Diego. David, venga. Sí, ¿cómo no? Sí, David. Sí, rápidamente tengo dos preguntas para el licenciado Álvarez. Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto. La primera, licenciado, hay dos hombres clave que usted escogió en todo este proceso para que Cruz Azul esté hoy en semifinales. Uno es Pedro Caixinha y el otro es Ricardo Peláez. ¿Qué es lo que más ponderaría usted tanto del entrenador portugués como del dirigente Ricardo Peláez? Bueno, en el caso del profe Caixinha, él ya venía actuando 6 meses antes, teniendo nosotros a Eduardo de la Torre, al profe, como director deportivo, y fue quien lo contactó y platicó inicialmente con él, y ya después, cuando se concluye su contrato y se incorpora
Ricardo Peláez, indudablemente que esa combinación, primero, de un metódico y estudioso técnico con un director deportivo acucioso, eficiente, muy práctico, porque está pendiente de muchísimos detalles. Desde luego que él siempre está hablando de el éxito es grupal, como lo hace nuestro técnico, pero es importante los que conjugan voluntades y los que aglutinan precisamente esa hambre de ser, de triunfar y de dar alegría a nuestra gente, ¿no? Y sobre todo de trascender en la historia del club, en la historia del fútbol mexicano, y creo que esta dupla, tanto el director técnico como nuestro director deportivo, están al pendiente de muchísimos detalles. No solamente hablamos de cuestiones tácticas o incorporaciones de plantel, sino a veces hasta del estado del terreno de juego. Claro. Licenciado, una pregunta más. La gente, obviamente, las cosas malas siempre tienen más proyección que las cosas buenas, pero así como Cruz Azul está por cumplir 21 años sin un título, también Cruz Azul está por cumplir 50 años de aquel primer gran campeonato que logró en Primera División después de ascender con Cárdenas, como Raúl Cárdenas como director técnico. Yo le quiero preguntar, usted ha visto muchos campeones de Cruz Azul, muchos campeonatos de Cruz Azul, grandes equipos de fútbol, grandes jugadores, leyendas, ha tenido maestros como Nacho Treyes, como el propio Cárdenas. Yo le quiero preguntar, ¿este equipo, de acuerdo con Billy, tiene la pasta de campeón? Bueno, haciendo una corrección muy ligera, de que el ascenso fue con don Jorge Maric en la temporada 63-64, y nos ha tocado vivir y ser parte desde ese campeonato en el ascenso y posteriormente el 68-69, el México 70, y correcto, los demás que fueron 5 en la década de los 70, y desde luego que hubo una etapa muy difícil en la década de los 80, pero no por eso malos planteles. Yo creo que siempre se tuvo o se ha tenido equipos competitivos, sí, ahora por el superliderato, como se le llama, al primer lugar de la tabla general, pues se piensa que es el mejor torneo. Ha habido muchos otros torneos donde el equipo ha quedado en primer lugar, pero quizá ahora hay un poco más de compenetración y entendimiento de nuestro esquema que plantea el director técnico con lo que los jugadores desarrollan en el terreno de juego. Sí, desde luego, no es nada más la capacidad o el potencial del equipo, sino también el hambre de ser triunfador. Billy, ya para terminar, yo te conozco muy bien, conocí muy bien a tu padre, viví el campeonísimo de Cruz Azul con aquellos grandes jugadores, el traslado de Cruz Azul de Jaso Hidalgo al Estadio Azteca, el éxito que tuvo Cruz Azul, el rompimiento en la capital. Pero bueno, este Cruz Azul es un equipo sólido y fuerte, como lo has dicho tú, a enfrentar a un Monterrey también complicado. Del otro lado está Pumas, que ha tenido una gran actuación, está América. Sí. Billy, ya para terminar, ¿ves que Cruz Azul, al finalizar el campeonato, pueda eliminar a Monterrey y después pueda ir por América y Pumas? Bueno, efectivamente, las posibilidades han estado latentes, y primero hay que jugar esa semifinal y como decía, con todas las posibilidades. Ya tuvimos un enfrentamiento ante un gran rival, entendiendo que ahora en esta fase hay jugadores de ellos que se han recuperado, tienen un gran plantel, la banca inclusive, pero sí, pues las posibilidades están latentes, pero no se piensa ya en una final. Primero se piensa en el siguiente paso, José Ramón, y claro que sí, porque cada fase que se va avanzando, la inyección de ánimo y de confianza en el grupo es mayor.
Billy, muchas gracias, buenas noches, gracias por tomar la llamada, un abrazo. A todos ustedes, hasta luego. Billy Álvarez, presidente de Cruz Azul, muchas gracias, vamos a pausa y volvemos enseguida.